¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual. Martes a las 22 horas, en una semana muy, pero muy movida desde el punto de vista económico y particularmente con el tema tarifas. El gobierno nacional, en una verdadera encerrona, busca de alguna manera un camino por donde salir y cada vez se le complica más. La situación general es bastante ardua para dilucidarla con comentarios que muchas veces no tienen sustento y que me parece que hay mucha improvisación y falta de entendimiento en las cosas que verdaderamente el gobierno debiera hacer y comunicar, pero comunicar mucho mejor de lo que hace. Esta noche vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de las tarifas, vamos a hablar de las cuestiones de economía con Alfredo Blanco. Vamos a hablar con Gastón Utrera, cómo se sale de la situación económica que está viviendo la República Argentina. Y naturalmente, un episodio que llama la atención también para el análisis de los cordobeses y también de la política. Va a estar con nosotros el contador Víctor Romero, que es el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba. Con él vamos a hablar de la relación que tienen con la provincia en este momento, cuánto es lo que le está debiendo, pero también con la decisión de Mauricio Macri de que los gobiernos provinciales reduzcan los impuestos con respecto a las tasas, a las facturas de gas y qué va a hacer la municipalidad en este aspecto. Auspicios, cuando regresemos, Alfredo Blanco. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Banco Nación. SADOP OSDOP. Sindicato de Docentes Privados. Cotreco. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. Red de concesionarios Paunisanelo. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones. Bueno, bienvenido, Alfredo. Bueno, ¿cómo estás, Ricardo? Bien. Déjame que pase un agradecimiento público. Sí, señor. Quiero agradecerle a la gente que organiza una diplomatura sobre las relaciones con China, organizadas desde la Prosecretaría de la Universidad y con la participación de ADEC, de la Cámara de Comercio Exterior, porque me invitaron a presentar un libro que se llama ¿Cómo hicieron los chinos?, donde se trata de explicar ese fenómeno y que quiero agradecer la gentileza de que tuvieron de invitarme. Muy bien. El autor es Girado, una persona especializada en las relaciones argentino-chinas y en realidad un analista de lo que ha sido la historia china en materia económica. Bueno, pero vamos a nuestro comentario de la semana. ¿Usted juega al ajedrez, Fonseca? Sé jugar, sí. Bueno, ¿sabe lo que es una posición de Zugzwang? Sí, cuando vos movés una pieza y todo te va a salir mal. Bueno, ¿por qué le hago este comentario? En la política económica a veces ocurren cosas parecidas. Es decir, el que tiene que tomar decisiones llega a una posición y tiene que jugar, y cualquier jugada resulta no ser buena, ¿no? Cuando eso ocurre, en general, es cuando uno está al borde en la economía de una crisis. Supongamos,
cuando estaba estallando la convertibilidad, y cualquier cosa que tocara, se caía todo. cuando antes de la hiperinflación Pugliese trató de hacer algo, dijo, me contestaron con el bolsillo, bueno, es cuando están en zugzwang. No voy a decir que el gobierno está en una posición de zugzwang, el actual responsable de la política económica, pero sin lugar a dudas tiene una situación muy compleja, ¿no? Y hagamos después vamos a hablar de las tarifas, pero hagamos un comentario de lo que parece ser el costado más débil, y que por eso pusimos en el tablero ese de ajedrez algunos gráficos que tienen que ver con la situación más débil, me parece a mí, donde se notan, se refleja, digamos, las mayores dificultades de la política económica para llegar a los logros que se ha planteado. Y eso es la inflación. Mira, en la primera imagen, que es esta, allí está puesto, hasta marzo del 18, cómo han evolucionado, esto lo hemos mencionado alguna vez, el IPC nacional, el índice de precios del consumidor nacional, según sea el nivel general, que dio 2,3, o los estacionales, que son aquellos que tienen que ver con productos que, como tienen una demanda estacional, varían su precio según el periodo del año en que estamos. ¿Cuánto es la inflación núcleo? Que dijimos es la que no es ni estacional, ni está incluidos los precios regulados que fija el Estado, las tarifas públicas. Bueno, allí tenemos los tres, 2,3 el nivel general, de eso ya hablamos en el martes pasado, los regulados 2%, el núcleo 2,6. Bueno, si uno mira la línea negra, que es el núcleo, bueno, es para preocuparse, porque vos fíjate que estamos en marzo del 18 a niveles bastante parecidos a lo que estábamos en abril del 17. Eso me parece que es lo que lo lleva al presidente del Banco Central a hacer una declaración hace unos días que dice, bueno, si la inflación no baja, voy a volver a subir la tasa de interés. Hemos dicho que la confianza del Banco Central en que la tasa de la política monetaria es capaz de quebrar con el proceso inflacionario, parecía que había dado lo que tenía para dar y no hay más. Sin embargo, el gobierno va a insistir. De todos modos, este es un tema que supongo yo los preocupa mucho, ¿no? Supongo que Duhovne hoy por hoy tiene esa preocupación y la preocupación de que se le va el número 2 del ministerio. Claro. Bueno, pero veamos la siguiente, para ir avanzando un poquito en esta cuestión. Cuando uno toma el acumulado, llega a eso, ¿eh? Ahí está, el 37% de aumento de los regulados es por el aumento de las tarifas. Así es. Pero de todos modos, la inflación núcleo sigue siendo, en Alta. los últimos 12 meses, alta, 22%, ¿no? Sí. Veamos la siguiente para que, digamos, veamos cómo los agentes que comunican sus expectativas al Banco Central en el relevamiento de expectativas de mercado, donde participan institutos de investigación, bancos, etcétera. Fíjate vos ese gráfico. En diciembre del 2016, los agentes creían que en diciembre del 2018 la inflación iba a ser 14%, el primer punto de esa curva, y se mantuvieron así, o sea que había bastante optimismo respecto del logro que iba a tener el programa de metas. A partir de mediados del 17 empezaron a subir la expectativa. Insisto, ese numerito es, en cada uno de esos relevamientos, cuánto creían que iba a ser a fin de este año. A fin de año. Y en el último relevamiento, que es el de marzo del 2018, ya piensan que va a estar por encima del 20%. Digamos, uno mirando estos tres gráficos que hemos visto, constituyen, me parece, un factor evidente de preocupación respecto de los logros de la política antiinflacionaria. Vamos a ver el siguiente, la siguiente imagen, que para no deprimirnos tanto, vamos a ver cómo están viendo hoy, ¿no es cierto?, los meses siguientes. Y en el último relevamiento de expectativas de mercado dicen, bueno, pensamos que en abril va a estar arriba del 2%, Sí. pero va a iniciar una senda decreciente hasta septiembre del 2018 que va a llegar al 1,3%. Esta es la mediana de las opiniones que han dado los observadores. Esto nos tendría que hacer un poquito más optimistas, digamos. Sí. Es decir, me parece que hay que tener claro que el programa de metas tiene sus problemas, pero que uno no debería pensar que lo que ha ocurrido en enero, febrero, marzo, abril, es lo que uno debería extrapolar para saber lo que va a pasar en el año. Eso no es así, ¿no? Hemos hecho un ejercicio que está en la siguiente imagen,
que si vos te fijas, enero-marzo, que es lo que está allí en el cuadro de abajo, Sí. llevamos acumulados 6,70, ¿no? Abril, la expectativa de mercado es 2,10 y así sucesivamente hasta septiembre, 1,30. Y vamos a suponer que después de septiembre, finalmente logre hacer 1% por mes. Si hace eso la economía, si logra eso el gobierno, es lo que está en el gráfico de arriba. 20%. La inflación es 20%. Claramente por encima de la meta del programa de metas de inflación, que recordás lo corrigieron en diciembre, que muestra esas dificultades. Siempre y cuando no haya más toque de tarifa. Bueno, ahora vamos al tema de tarifas, ¿no? Alguien me ha observado que he sido demasiado crítico respecto del ministro Aranguren, y quiero aclarar, yo no lo conozco a Aranguren. Lo que digo es que la política energética, en particular en su expresión, la estrategia para recuperar tarifas, el dato objetivo es que le ha traído problemas al gobierno. Se los trajo en una oportunidad y volvieron un poco para atrás, se los ha planteado ahora nuevamente y da la impresión de que hay algún intento de morigerar. Dejo como pregunta, en realidad es que el gobierno toma decisiones pensando, dice, tomo esta decisión y después la corrijo porque lo que quiero es algo menos de lo que estoy haciendo, o forma parte de un estilo del ministro Aranguren de tomar decisiones que después no se pueden sostener políticamente. Porque de hecho lo que ha ocurrido es que han planteado el reajuste que ya se conocía por otra parte. Nadie discute de que hay que reajustar las tarifas. Todo el mundo sabe que después de más de una década de tarifa congelada, la explicación del déficit fiscal tiene que ver en un porcentaje muy significativo con los subsidios que ha tenido que dar. Ahora, la pregunta es si esa es la mejor forma de hacerlo. Al principio el gobierno decía no hay otra. Sin embargo, en las decisiones se ha ido mostrando que se ve que había otras, seguramente no son la mejor, o sí, desde el punto de vista de la velocidad del ajuste, pero lo que es un hecho es que ha ido adoptando otras decisiones. Y ahora, en este último tramo, sabiendo cómo era, el gobierno ha cedido, si se quiere, algo. De esto quiero decir dos cosas. El argumento para decir que había que modificar lo que estaba previsto como aumento de tarifa reconoce algunos datos de la realidad. La economía creció menos, la inflación fue más, los ingresos no se recuperaron tan rápidamente, etc. Pero digo, ahora, a hoy, la decisión es decir, bueno, vamos a morigerar el impacto, dividiendo un poco la factura. He leído por allí de que va a tener interés esa prórroga. No lo he visto oficialmente, pero lo he visto en los medios. Bueno, decir que va a tener un interés del 20%, supongamos, está muy en línea con la inflación que puede llegar a ocurrir. Ahora está muy lejos de la pauta que el gobierno dice que va a ser la inflación. Es como una forma de decir, mire, yo no creo que lo que dice Sturzenegger, que va a bajar finalmente la inflación y la va a hacer converger cerca del 15%, no le creo, y entonces le voy a cobrar a los que difieran el pago una tasa de interés que está por encima de eso. Porque si realmente fuera a converger al 15% y le voy a cobrar al 20%, parecería una tasa de interés real muy alta, ¿no? Entonces digo, el tema ese de tarifas es muy complicado. Y me parece que la discusión, Ricardo, está pasando a ser de quién es la culpa. Entonces, la Nación convoca a las provincias, el día que se sientan los ministros de provincia, ya saben que la provincia de Buenos Aires dijo voy a bajar los impuestos. Sí. La provincia, por ejemplo, una provincia como Córdoba, hace propaganda diciendo estamos bajando los impuestos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, debido al sinceramiento de tarifas que hace la Nación. A su vez le dice, ¿por qué no bajan los impuestos los municipios? En el caso de la Municipalidad de Córdoba, el intendente dice, bueno, yo los podría bajar siempre y cuando usted me dé unos recursos que no me está dando. Y seguramente de eso vas a hablar con el secretario del área. Pero en esto de que la culpa la tenés vos, la culpa la tenés vos, la tenés vos, me parece que la discusión así no avanza y eso requeriría un análisis un poco más riguroso del tema. Voy a decir solo una cosa y le vamos a en algún momento dedicar un tiempo a tarifas en Córdoba, en particular de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica. El gobierno dice, bueno, debe tener algo que ver con los salarios, vamos a ver si tocamos los salarios, tiene que ver con las cooperativas, tiene que ver... Mira, yo hice un ejercicio muy elemental, que fue tomar 10 facturas de EPEC. Desde una que con muy bajo consumo,
porque el impacto obviamente no es el mismo, primero porque las tarifas de energía son por escalón, y segundo, porque hay algunos componentes fijos. Pero también entre uno que tenía poco consumo, 50 kilovatios, una casa a uno que tenía, digamos que llegaba al escalón 3. Cuando uno mira el promedio de eso, o mira cada uno individualmente, porque no tiene una varianza alta, en realidad llega a la conclusión que el tema de los impuestos es un problema, sin lugar a dudas. Ahora, si uno mira el rubro que dice EPEC consumo de energía solamente, es un porcentaje muy alto de la tarifa. Claro. Con lo cual, esto quiere decir que no estoy diciendo que no haya que sacar los impuestos o cosas por el estilo, me parece razonable que se haga, pero también, más allá de echarle la culpa a unos o a otros, habría que mirar por qué razón EPEC tiene un costo de energía que es más alto que en otras provincias. Termino con esto. La información del Ministerio de la Nación dice que Córdoba está entre las 3 provincias más caras de energía, ¿no? Sí. Es decir, las distribuidoras me refiero. Hay unas distribuidoras que son de Buenos Aires y después viene EPEC, por un lado. Por otro lado dice que como tiene alta la tarifa, aunque los impuestos no sean tan altos como Buenos Aires, de todos modos impacta de manera más significativa. Claro. Me parece que eso es lo que habría que estar viendo, más allá de discutir, me parece razonable que tratar de morigerar por los mecanismos que fuere, ¿no es cierto?, el impacto que pueda tener sobre el bolsillo, el aumento de tarifas, que, insisto, resultaba imprescindible. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Pues 1 de mayo, o sea que nos vamos a encontrar el 8. El 8 sí, vamos a descansar el primero. Vamos a descansar el primero. Cuando regresemos, Gastón Utrera con nosotros. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Papá, ¿tus clientes necesitan conexión? Vení, acompáñame. Antes que nada, me presento. Soy EO, Bancoreo para los amigos. En Bancor tenés Dale Gas, la primera línea de préstamos 100% online, para que todos puedan hacer su conexión domiciliaria de gas. Sí, parece el futuro. Sin tener que ir al banco, pueden obtener hasta 30.000 pesos y darle para adelante con la obra. Entrás en www.bancor.com.ar y en 3 simples pasos gestionás el préstamo. Dale, prepárate que ahora con el préstamo los clientes no van a parar de llamarte. Dale Gas. Dale Córdoba. Dale Bancor. Al futuro lo seguimos haciendo entre todos. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Red de concesionarios Paunisanelo. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura.
Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, ¿cómo se sale de esta inercia económica? Vamos a hablar con el doctor Gastón Utrera, que es economista, consultor y director de Economic Trends. Gastón, ¿cómo te va? Muy bien, Ricardo. ¿Cómo se sale de este atolladero? Bueno, es difícil. Primero tenemos que pensar a dónde está yendo la economía para ver cuáles son las características. ¿De dónde está yendo? Porque yo veo un gobierno que no encuentra el rumbo. Sí, no lo encuentra en particular con referencia a la inflación. Lo que pasa es que eso, por supuesto, tiene un montón de derivaciones económicas, sociales y políticas. El gobierno aparentemente está convencido, por lo menos ese es su argumento, de que la inflación va a bajar drásticamente desde mayo en adelante. Hay economistas que creen que eso efectivamente va a ser así. Y el argumento es que gran parte de la inflación que hemos tenido en los últimos meses se debe a una gran concentración de aumento de tarifas, de tal manera que si el gobierno decide desde mayo en adelante no mover las tarifas, la inflación debería bajar. Una forma de poder analizar si eso es razonable o no, si es probable o no, es viendo lo que mostró Alfredo en el bloque anterior, viendo lo que ocurre con la inflación núcleo, es decir, la inflación que excluye a los precios regulados, es decir, a las tarifas. Si esa inflación viniera, por ejemplo, en el 1% mensual, con una inflación total por encima del 2%, solo por aumento de tarifa, uno podría pensar que entonces es razonable que la inflación baje a ese nivel, digamos, del 1%, en caso de que bajaran los aumentos o se frenaran los aumentos de tarifa. Ahora, lo que mostró Alfredo, y efectivamente es así, es que la inflación núcleo viene elevada, alta, claro, por encima del 2% mensual, con lo cual, ¿por qué habríamos de esperar entonces que bajara drásticamente la inflación después de iniciar un proceso sin suba de tarifa de mayo en adelante, cuando la inflación sin tarifa ya viene a un nivel por encima del 2% mensual? Lo más probable entonces es que efectivamente la inflación siga en niveles cercanos al 2% o como estuvo durante gran parte del año pasado, prácticamente todo el año pasado, entre 1,50 y 2% por mes. Con lo cual, ya con ese escenario optimista de fuerte baja de inflación, mostró Alfredo cómo igual la inflación llega al 20%, con una inflación más parecida a la del año pasado, entre 1,5 y 2% mensual, uno por supuesto pasa el 20% y corre el gobierno el riesgo no solo de quedar en el año, de cerrar el año con una inflación muy parecida a la del año pasado, sino que hasta incluso podría ser mayor, con lo cual el primer mandato de Macri prácticamente pasaría sin mover la inflación del nivel en que la recibió, y eso para muchas cuestiones es un problema y permite anticipar ciertas cosas. Por ejemplo, que el Banco Central probablemente va a tener que subir la tasa de interés en algún momento. Ahora, ¿la política monetaria ha fracasado? Como política antiinflacionaria, sin duda. Sin duda. De hecho, esto que está ocurriendo no está ni cerca de las expectativas que tenía el Banco Central, ni de las que tenía el propio gobierno. Se desdibujó un poco la política monetaria y el directorio del Banco Central cuando a finales del año pasado y principio de este tuvo que ceder ante algunas de sus convicciones frente a presiones del Poder Ejecutivo. El año pasado planteaba que cada vez que viera subir la inflación y las expectativas de inflación iba a subir las tasas de interés. En enero las terminó bajando mientras la inflación subía. El año pasado el propio presidente del Banco Central planteó en reiteradas oportunidades que el dólar iba a ser flotante, el tipo de cambio iba a ser flotante, que nos acostumbráramos a que el dólar subiera y bajara sin intervención del Banco Central, y desde enero en adelante intervino fuertemente. Ahora, para sostenerlo. Hay un dato significativo y me quedo con lo que decías vos, es decir,
es probable que si sigue en este ritmo con la inflación núcleo sin poder dominarla, que llegue al final de su mandato con la misma inflación con la que finalizó el gobierno kirchnerista, es decir, con un déficit fiscal que no pudo ser controlado por el gobierno, por el gobierno de Macri, con las mismas condiciones, con la misma inflación y con un mayor endeudamiento. Porque en el primer trimestre, por ejemplo, hay aproximadamente 28.000, 29.000 millones de pesos que pueden haber reducido en sus subsidios con una erogación por intereses cerca de 60.000 millones de pesos. Sí, es razonable pensar que va a llegar a final de mandato pudiendo mostrar una reducción del déficit primario, una disminución menor del déficit total, del déficit financiero, porque parte del menor déficit primario se compensa con mayores tasas de interés, por volver a los mercados, por plazos más largos, por una serie de cuestiones, pero va a poder mostrar que hizo algo por solucionar el problema fiscal. Va a llegar a final de mandato probablemente habiendo acomodado sustancialmente este problema de precios relativos de las tarifas, porque seguramente estas últimas decisiones no tendrán vuelta atrás, salvo estas modificaciones de pagar en cuotas o cosas por el estilo, con lo cual es probable que llegue a final de mandato pudiendo mostrar que efectivamente trabajó en acomodar esos números. Probablemente no pueda demostrar demasiado en cuanto a salida del problema de atraso cambiario, que seguramente va a ser bastante parecido al de final del gobierno anterior. Y hay un punto importante que es la variable económica y social que el propio presidente planteó que tenía que ser la utilizada para evaluar su gestión, que es la de la pobreza. Ha podido mostrar hasta ahora una baja, con cierta trampita, sí, desde el punto de donde partió, del punto más alto de la pobreza, pero el punto es que si no logra bajar la inflación durante el próximo año, que por lo que analizamos es bastante probable que siga en los mismos niveles, el factor que incide en la baja de la pobreza queda reducido solo a la creación de empleo. En un contexto de baja inflación son esos dos factores, la creación de empleo y por lo tanto reducción del desempleo y la reducción de la inflación, los que generan fuertes caídas de la pobreza, como ocurrió a principios de los 90 o a principios de los 2000, en dos contextos económicos muy diferentes, pero en los dos ocurrió lo mismo. Acá podría ocurrir lo mismo en caso de que al crecimiento de la actividad económica se agregara un proceso de fuerte desinflación. Como eso no está ocurriendo, de esos dos motores quedan a media máquina y corre el riesgo el presidente de que antes de la elección el último número de pobreza, que es el que muestre lo que ocurra durante el segundo semestre de este año, pueda mostrar que se frenó ese proceso de reducción de la pobreza o incluso que creció a algunos puntos. Eso, desde el punto de vista del propio planteo del gobierno, claramente no sería algo bueno, pero es parte de este contexto. Aquí hay un dato significativo. Ellos quieren bajar los subsidios, ¿no es cierto? Pero quieren bajar los subsidios implica de alguna manera impactar directamente en las facturas de gas, de electricidad, que impactan también en el salario de los trabajadores. Quieren una pauta de arreglo salarial del 15% con una inflación, como demostraba recién Alfredo, y coincidimos, puede estar en el 20% o un poco más. Digo, el conflicto social es inminente. Sí. O sea, es muy difícil de... Es un contexto delicado, no sé si tanto para conflicto social, porque todos los sindicatos han previsto cláusulas de reajuste o cláusulas gatillo, es decir, claramente va a estar en revisión la cuestión salarial. De todas maneras, va a ser un año donde claramente el consumo no va a crecer fuertemente y tal vez ni siquiera crezca demasiado, porque los salarios en general van a estar, dependiendo del mes, perdiendo poder adquisitivo, recuperándolo, pero en promedio van a estar, en el mejor de los casos, empatándole a la inflación, pero con un cambio en la composición del gasto, con más gasto en tarifas y servicios y menos gastos en otros consumos. Entonces, ese no es un buen escenario desde lo social, aun cuando no necesariamente sea conflictivo. La decisión de Macri de involucrar a los gobernadores y de los gobernadores involucrar a los intendentes sobre la reducción de los impuestos. Creo que, por un lado, tiene que ver con cuestiones estrictamente políticas de trasladar ciertos costos, obviamente, entre niveles de gobierno, pero también tiene una cuestión de fondo, que es que el sistema tributario en Argentina ha terminado siendo caótico, muy complicado,
y han terminado apareciendo muchos impuestos y tasas en distintos lugares de la economía, por ejemplo sobre las tarifas, que en un contexto de baja tarifa pasaba casi desapercibido, y en un contexto de suba de tarifa genera mucha visibilidad de esos ítems tributarios. Son cuestiones tributarias que generalmente están casi ocultas para el común de la gente, que pasan desapercibidas, y en esta ocasión se han hecho visibles. Creo que en buena hora, si eso sirve para discutir más a fondo las cuestiones tributarias, pero con no demasiada expectativa de que esto cambie sustancialmente las cuestiones tributarias, porque tanto la Nación como las provincias, municipios tienen restricciones presupuestarias que hacen que no puedan bajar sustancialmente los impuestos, de tal manera que va a ser una discusión que se terminará bajando tasas e impuestos sobre servicios y sobre energía, y las provincias y los municipios terminarán compensando por otro lado. Todos sabemos que para los distintos niveles del Estado siempre es mucho más fácil compensar por otros tributos que compensar por reducción de gasto, que es mucho más complejo. ¿Tu experiencia qué te dice con respecto a los próximos tiempos? Creo que es probable que el gobierno empiece a tener cada vez más el incentivo a mantener ciertas cuestiones hasta final de mandato, simplemente porque se va cortando el periodo, el horizonte temporal de las decisiones. Creo en ese sentido que, por ejemplo, el Banco Central no solo va a sostener el tipo de cambio, como ya anunció que podría hacerlo durante los próximos meses, sino que es probable que trate de no hacer olas con lo cambiario hasta final de mandato, con la expectativa de, en caso de ganar la elección, acomodar un poco después. En alguna medida ocurrió el año pasado, en un año legislativo, donde el dólar estuvo mucho más tranquilo hasta la elección y terminó subiendo al final del año. Probablemente con más intensidad ocurra eso hasta la elección del año próximo, y creo que el gobierno se va a empezar a plantear ahora, con resultados que no van a ser los que espera seguramente con la inflación, si es momento de tocar algo en la política económica antes de comenzar en la práctica del año electoral, o si le convendrá tratar de llegar hasta la elección sin tocar nada y después de la elección ver. Creo que eso es algo que el presidente se va a tener que plantear en mayo y junio, cuando los números probablemente muestren que la inflación no baja como espera el gobierno. Gastón, gracias. Gracias por venir. Cuando regresemos, el secretario de Finanzas de la Municipalidad, el contador Víctor Romero. Ya volvemos. Aberturas Urbantec. Tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Colegio de Farmacéuticos Córdoba, siempre junto a los farmacéuticos de Córdoba. Corro 146, teléfono 424-9511. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Las obras llegan a los barrios y con las obras llega la inclusión, la recreación, el deporte, la educación. La ciudad suma un nuevo parque educativo en barrio Villa Allende Parque, en la zona noroeste. Actividades deportivas, recreativas y muchos talleres para todas las edades. Un espacio que celebra la autonomía de los barrios. Descubrilo vos también. Y prepárate para disfrutar de la pileta durante todo el verano. Ingresá en parqueseducativos.córdoba.gov.ar y conocé los 5 parques educativos que crecen en la ciudad. Córdoba, capital social. Municipalidad de Córdoba. Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Banco Nación. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL.
CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín SRL. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. IMIX, Droguería Oncológica. En Córdoba, el verdadero problema es el conflicto que existe entre la municipalidad y la provincia por los recursos. Está con nosotros el contador Víctor Romero, que es el secretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, y con él vamos a dialogar sobre el tema. Contador, ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo tardes. anda? ¿Bien? La verdad que es un gusto poder estar acá. No, le agradezco muchísimo. Gracias por la deferencia. ¿Cómo se arregla esto? Porque da la impresión de que... O mejor dicho, explíqueme cómo es el tema. A ver. La verdad que primero la sociedad en conjunto tenemos que entender esto que por ahí es muy difícil de transmitir y explicar. Pero lo que tenemos que hacer para explicar la situación de hoy es tener un poquito de memoria y plantear lo que era Córdoba, por ejemplo, en la época que gobernaba el kirchnerismo, de los cuales era su mismo partido político con la pelea política entre dos justicialistas. En ese momento, tanto el gobernador Schiaretti como de la Sota, en su conjunto, nos mostraron a los cordobeses y nos dijeron: Córdoba es discriminada. Producto de esa discriminación, incrementaron ingresos brutos. Producto de esa discriminación, con el argumento de la discriminación, incrementaron impuestos al cero. A ver, la gente para que entienda, cuando va a comprar el pan, si el ingreso bruto es alto, el costo del pan aumenta. Cuando va a pagar la tarjeta de crédito, abajo dice impuesto al cero. Con la idea de la discriminación, Córdoba creó la tasa vial, que ahora todavía no nos acordamos, pero que en definitiva nos dejó afuera del tema de competitividad de lo que es el desarrollo algo más, económico. los ingresos no impositivos. Los ingresos no impositivos, que son fondos complementarios de inmueble, que por un lado nos decían que los inmuebles se mantenía la reducción del 30%, pero lo incrementaba en vía fondo. Y el otro tema, 2 veces, con ese argumento, modificaron el régimen jubilatorio. A nuestros jubilados, primero le cambiaron el haber inicial. ¿Qué significa esto? Cuando antes nos jubilábamos o se jubilaban nuestros padres o nuestros abuelos, se jubilaron con la mejor remuneración. Así es. A partir de este ajuste, Unión por Córdoba empezó a implementar el haber inicial producto de los últimos 48 meses. Es decir, producto de la inflación hay una reducción del haber inicial. Y también como medida, en esa época le dijeron a los jubilados, vamos a postergar por 6 meses los aumentos, porque la caja tenía déficit y el déficit no era financiado con la nación. También en esa época, Córdoba no recibía el 15% porque era descontado para el ANSE. Este combo que lo sufrimos los cordobeses hizo que se incrementara el costo Córdoba, que todos los cordobeses pagáramos más impuestos a la provincia. Esta es la situación de la provincia con el gobierno nacional kirchnerista. ¿Qué pasó con el gobierno de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015 con la provincia? Mire, la verdad que yo traje un machete porque es bueno porque cuando uno empieza a hacer memoria se da cuenta de tantas cosas. Yo los invito a que empecemos a ver los recortes de diario. A los pocos meses, la reunión de Macri con el gobernador. Firmaron un convenio por un plan de obra de 4 años de 27.000 millones de pesos. Así es. Cosa que antes Córdoba había sido discriminada. Así es. A los días después, transfirieron 800 millones en concepto de ATN. No pasaron mucho más tiempo, anunciaron la condonación de la deuda que tenía EPEC con el gobierno nacional, concretamente con el ANSET, 235 millones de dólares. Por la Central Pilar. Después también se anunció que el déficit que tenía de la caja de jubilación lo financiaba la nación, que era la gran disputa que tenía la provincia con la nación. 7.000, 8.000.
Esto significa, y también otro tema importante, le devolvió a Córdoba el 15% que le habían descontado y que lo reclamaba. Es cierto que era producto de una medida cautelar de la justicia, pero que en gobiernos anteriores las medidas cautelares no las tenían, por más que estaba en la justicia, no se implementaba. El gobierno de la Nación le transfirió los fondos que corresponden a la provincia. Esta situación se incrementó con el consenso. No es cierto que Córdoba no salió beneficiada del acuerdo del consenso. En primer lugar, ganó seguridad jurídica. Más de 7.500 millones de pesos que estaban en disputa porque la provincia de Buenos Aires estaba pidiendo que el excedente conurbano estaba mal liquidado, por lo tanto Córdoba lo perdía. Por ley, el gobierno se lo garantizó y lo coparticipó a la provincia. Le compensó a través del impuesto al cheque, de un fondo especial, por no coparticipar en el impuesto al cheque, le manda todos los meses un fondo extra para compensar lo que perdía por no haber coparticipado en el impuesto al cheque. Le garantizó por ley el déficit de la caja de jubilación, que hay un paréntesis que me gustaría que en otro programa lo analicemos. La caja de jubilación tenía un déficit previsional entre recursos y haber jubilatorio de más o menos 1.000 millones de pesos. Hoy nos dice que hay 7.000, en 2 años creció. Creció casi 5 veces. ¿Sabe por qué creció? Porque aparte de ser un beneficio para la provincia cubrir el déficit de la caja, este gobierno durante 2 años incrementó el déficit de la caja, a pesar que nuevamente le metió la mano a los jubilados. Porque si usted se acuerda, año 2016 disminuyó el cálculo de haber, pagó el 82 sobre el 82, por lo tanto tuvieron los jubilados una reducción. Digo, y a pesar que los jubilados tuvieron otro esfuerzo de disminuir sus haberes, ¿por qué creció tanto el déficit? Simplemente porque el gobernador lo que hizo, bajó su costo laboral disminuyendo las contribuciones. Del 20 lo bajó al 16. Así es. Digo, con este relato, que es un relato que lo podemos ver todos los cordobeses, que lo vemos en los diarios, simplemente entrar en internet y buscar, nos damos cuenta la cantidad de recursos que la Nación transfirió a Córdoba en estos 2 años de gobierno. En la primera etapa, en la etapa kirchnerista, cuando Córdoba no recibía de la Nación, le dijeron los cordobeses, tenemos que hacer el esfuerzo, incrementar el costo Córdoba. Pero es más, el mismo gobernador dijo en su momento, cuando reciba ese dinero bajo los impuestos. Pero por supuesto. Y en ese momento a los municipios le dijeron, estamos en una situación de crisis, no podemos coparticipar. Nosotros lo entendimos y acompañamos el proceso. Hoy, después de todos estos recursos, le digo más, me estaba olvidando. Hace 10 días, 11.200 millones le transfirieron en bono, porque con eso le cubrían también un acuerdo previsto en el consenso. Pero ahora el gobernador dice, primero no baja el costo Córdoba. No ha habido una reducción de todos los impuestos y tasas que yo le nombré anteriormente. Pero también nos dice a nosotros que no va a coparticipar lo que recibe, una parte de lo que recibe la Nación vía consenso. ¿Cuánto le deben? El monto total para los municipios tendríamos que hablar de los fondos complementarios que se cobran en ingreso bruto inmobiliario, que por constitución corresponde. Es decir, esto no es una discusión política, también hay una habilidad por parte del gobierno de la provincia de instalar. Es una pelea entre el gobernador Schiaretti y Mestre, y no es así. Esta es una discusión económica entre los recursos de todos los cordobeses, incluidos los vecinos que viven en Córdoba, porque estoy hablando de todos los municipios. Así es. Por lo tanto, de los fondos complementarios de ingreso bruto inmobiliario son 2.000 millones de pesos para todos los municipios. Y lo que equivale a plata que descuenta de manera arbitraria de la coparticipación federal que tiene ahora garantizada por Constitución son 1.600 millones de pesos. O sea, en 3.000, casi 4.000 millones. 3.600 millones de pesos, que para Córdoba significa 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos que el intendente el 1 de marzo, y lo reitera de manera exponencial cada vez que tiene la oportunidad de decir, dice, si a Córdoba y a los municipios le coparticipan lo que por Constitución le corresponde, Córdoba va a bajar las tasas tanto en comercio e industria y fundamentalmente las tasas que están ligadas al servicio, que es uno de los temas que también hoy Schiaretti discute. Claro, pero ahí está también la reducción del ERCEP. Por supuesto. Son 400 millones que tienen ahí. Mire, la reducción del ERCEP, este es un tema que también yo lo analizo y este es un tema personal.
como directamente una decisión de un gobierno que se ha trazado como meta de financiar a los municipios. Porque si no coparticipa lo que tiene que coparticipar, y por otro lado, le exijo que elimine las tasas. Perdón, ¿de financiar o extorsión? No, yo en términos porque económicos... Digo, viéndolo electoralmente, es decir, aprisiono, acogoto, asfixio, y después... A ver, déjeme que esos términos los define el televidente. Los televidentes saben que la política kirchnerista, que votó en contra a partir del 2015, que cambió el estilo de gobierno, en Córdoba todavía está vigente, digo, la relación provincia-municipio. Y hay otro tema más, que también la nación le permite a las provincias. En la época kirchnerista no autorizaba ningún financiamiento. Hoy Córdoba, lamentablemente, es una noticia que por ahí la gente no lo percibe, pero lamentablemente lo vamos a tener que pagar. Córdoba, de 1.200 millones, 1.400 millones que recibió este gobernador el 10 de diciembre de 2015, Córdoba hoy, en dólares, debe 3.100 millones de dólares. ¿Esto qué significa? 62.000 millones de pesos. De intereses solamente son 16.000 millones por año. ¿Sabe quién la va a pagar? Dentro de 4 años las futuras generaciones. Digo, tenemos un gobierno de la provincia que en todos los medios dice que es un gobierno eficiente. Y es cierto, producto de los grandes recursos que viene del gobierno nacional, y aparte por el endeudamiento está haciendo la obra que están haciendo, y por otro lado se da vuelta con un criterio totalmente discrecional y no legal, no coparticipa lo que le corresponde a los municipios. Entonces los municipios se encuentran en que le pretenden hacer creer a los vecinos que son los responsables del costo fiscal. Y en realidad el intendente Mestre ha sido muy claro. Coparticipa lo que corresponde, bajamos las tasas para todos los vecinos. Contador, con respecto a esta decisión del presidente Macri de trasladarle a las provincias la reducción de los impuestos, de las facturas de los servicios, que evidentemente va a caer en la municipalidad, ¿cuál es la posición que van a tomar? Pero la posición del presidente es una posición lógica. Dicen, si yo te estoy dando todo esto que le diga a las provincias, la lógica es que eso se traduzca en bajen los impuestos, pero también la lógica es que eso no lo sabe el presidente y seguramente lo analizará próximamente, no sabe de que la plata que transfirió la provincia no está coparticipando debidamente a los municipios. Entonces, en la macro, en la decisión del país, está bien, se entiende que si yo le mandé fondo a la provincia, esto es un país normal, ¿no? Esto es un país donde la democracia y las instituciones funcionan. Si la nación transfiere fondo a la provincia y se cumple la Constitución y le transfiere a los municipios, es lógico que le pida, con una reducción de impuestos, le pida el esfuerzo a los dos, porque se entiende que los dos se han beneficiado. El problema es que los municipios hasta ahora no se han beneficiado de los recursos que recibe Córdoba. Finalmente, ¿cómo cierra esto? Y el intendente y todos los intendentes de Córdoba, el doctor Mestre, me da la impresión de que quien ha puesto mayor énfasis en el reclamo es el intendente Mestre. Sí, pero... La Comupro me da la impresión de que juega las carmelitas descalzas. Dice si el presidente no se peleen con el gringo. Pero ¿sabe por qué? Porque el intendente Mestre tiene la responsabilidad, como todos los intendentes de la provincia de Córdoba, es gobernar la ciudad y traerle beneficio para los vecinos. Y lo que está en discusión son los recursos de los vecinos que no le llegan como tienen que llegar. Por lo tanto, también como pone énfasis para el reclamo, también ha puesto énfasis para el diálogo. Lamentablemente, tenemos un gobierno que no quiere dialogar. Contador, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por eso. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460-1700. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.
Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 14 70 00. Reina Hada Peluquería. Bienvenidos, va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido. ¿Cuán preocupados por la inflación deberían estar quienes estén pensando en optar entre un crédito hipotecario UVA, cuyas cuotas ajustan por inflación, y un crédito inmobiliario GNI, cuyas cuotas ajustan por costo de construcción? Simular la evolución durante los últimos 14 años de la relación cuota, salarios para ambos tipos de créditos muestra una diferencia entre mínimo y máximo de 9 puntos porcentuales. Significa que para quedarse tranquilos haría falta prever alrededor de un 10% de los ingresos familiares para cubrir eventuales aumentos transitorios de cuota con relación a esos ingresos. Bien, de lo que dijo el contador Romero me queda, digamos, una visión muy sintética. Él no lo dijo concretamente, pero tal vez lo dejó traslucir. Es que la metodología kirchnerista todavía sigue vigente aquí en la provincia de Córdoba. La discriminación que sufrió José Manuel de la Sota con respecto a Cristina Fernández de Kirchner lo está haciendo Juan Schiaretti con el intendente Mestre y con el resto de los intendentes de Cambiemos en la provincia de Córdoba. Ahora veamos lo que sucedió hoy. El gobierno de Mauricio Macri me parece que es improvisado y está desorientado. Y esto viene a cuenta de varias decisiones que se han tomado, como las tarifas, por ejemplo. El aplanamiento, entre comillas, fue un sedante para los radicales, pero no hay vuelta atrás, ¿eh? Lo más importante para el aumento va a seguir existiendo. Esto se financia el 22% anual, interés que va a engrosar las ganancias de la empresa. Lo decía Alfredo Blanco hace unos minutos nada más. La pregunta es si no se podría haber eliminado la tasa de referencia para hacer más fácil, menos complicado para quien tiene que pagar una factura. Otra de las razones de la improvisación es la explicación de Federico Sturzenegger. Es insólita, sí, particularmente sobre la inflación. Si no baja, aumento las tasas. Es decir, no hay alternativas, poco inteligentes. Los radicales más políticos, huelen la pólvora. La clase media, solidaria con el gobierno, está muy caliente, está irritada. Y en la UCR lo saben que le mienten. Dice, este es el último aumento, pero ya están hablando de otros en agosto o en octubre. Es decir, estamos frente a más de lo mismo, exactamente lo mismo. Macri desde vaca muerta conminó a los gobernadores a bajar impuestos. No es siquiera esta de la baja de impuestos idea de los cráneos de las finanzas que tiene a su alrededor, que se reúnen a sumar la libreta del almacenero. Es del Liaraz de Córdoba. Los gobiernos, esto sí, lo sabe Macri, están líquidos. Lo acaba de decir nada más, nada menos que el secretario de Finanzas de la Municipalidad con respecto al gobierno provincial en un detalle perfecto. Macri habla como el ministro de Economía que no tiene. Es decir, ¿recuerdan a Néstor Kirchner cuando decía yo soy el ministro de Economía? Bueno, da la impresión de que Macri es él quien da las instrucciones porque nadie tomaría una decisión de ninguna naturaleza, ni Aranguren ni nadie, si Macri no lo autoriza y si Macri no está detrás de eso. El consenso fiscal los proveyó a los gobernadores de un dinero que los K les negaron anteriormente, es cierto. Pero los que no ajustaron lo van a terminar haciendo. Y esto es obvio, si no, los compromisos de las obras irán al cajón, como hace la política tradicional. Las intendencias también harán los recálculos. Todos van a perder fondos.
Aquí en Córdoba está el gran despiole, como se dice vulgarmente, con serias derivaciones políticas. Semestre se pone mucho más duro con Juan Schiaretti. La Comupro, y yo se lo decía a Romero, juega la cerca Merlita descalza en este episodio. Recibe órdenes de Valgarce de ser suaves con el amigo gringo, que es el amigo del presidente de la Nación, el gobernador de la provincia. Y si a esto le agregamos la interna para las candidaturas, es de esperar mucho más roces de los que habituales que pueden tener entre los socios de Cambiemos. Ahora bien, la reducción es inequitativa. El beneficio, la reducción de los impuestos, hablo concretamente, el beneficio va a llegar también a los que más tienen. Es insólito. Es decir, no se ha considerado establecer una escala. O sea, se vuelve en este caso a subsidiar a los pudientes. Inclusive, se debiera revisar la tarifa social, donde si censan van a encontrar quienes no la necesitan ni pueden pagar. Esto es muy, digamos, claro y simple si usted lo quiere evaluar. El kirchnerismo evaporó 120.000 millones de dólares en subsidios. Reservas de la década ganada en épocas del crecimiento a tasas chinas. Esto es absolutamente comprobable a través de todos los datos que da la economía. Populismo puro. Liquidó lo poco que había de energía en el país. Fue la herencia la que no explicó Cambiemos como hubiera sido lo correcto en su momento. Ahora ya es tarde. Esto más la inflación es lo que le preocupa a todo el país, al ciudadano común, a la política y particularmente a los radicales. Aquellos pensantes, los que quedan, algunos, pero quedan. No los que fueron con la faca a la reunión con Macri y salieron con un alfiler. Mucho ruido para absolutamente nada, nada más que el aplanamiento. Macri está perdiendo fuerza en su propio electorado, pero todavía le queda combustible, lo dijeron acá tanto Alfredo como Utrera. Pero hay que recordar algo. Alguna vez Carlos Reutemann perdió la carrera en la última vuelta por no calcular el consumo de nafta, y a esto se lo llama previsión. ¿La tendrá el gobierno? Saque usted su conclusión. Hasta la próxima semana. Iniciaron al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Banco Nación. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Estudio jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, ICSA. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. INIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, la MUNI. Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas, www.eco.unc.edu.ar. Pila Inversiones.